Recibimos en la sede de RPP al actual embajador del Perú en España, el doctor Walter Gutiérrez, que como recordamos, hasta hace unos meses fue defensor del pueblo aquí en el Perú. Señor Gutiérrez, buenos días y bienvenido de vuelta a su país natal. Buenos días, Fernando Mávila. Buenos días. Y en los últimos días hemos tomado conocimiento de una decisión española rápida, extraditar a una ciudadana peruana, una joven por lo demás, acusada de haber vendido fraudulentamente boletos para un concierto de gran interés entre los jóvenes. ¿Cómo se ha conseguido que esa extradición haya discurrido tan rápidamente cuando hemos visto lo que tomó y lo que llevó al fracaso de la extradición que se solicitaba del ex juez supremo César Inostroza en el mismo país, España? Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Bueno, hay varias situaciones ahí que diferencian un caso de otro. En el caso que usted me refiere es un caso de un delito, digamos, sencillo, simple. El caso de Inostroza es un delito complejo. Además, estamos hablando de un vocal supremo y además un hombre que ha hecho 1001 artimañas en la propia, digamos, jurisdicción española. Y que ha hecho complicada su venida al país. Esperamos entonces que sea una buena señal sobre otras extradiciones que estamos esperando, una de las cuales es la del feminicida que huyó a Colombia, Mávila. De acuerdo. Ahora, queríamos abordar con usted también algunos otros temas. Hemos empezado el programa tratando de hacer un balance de lo que ha ocurrido en esta legislatura, especialmente en los últimos plenos. Y el Pleno del Congreso ha aprobado en segunda votación este proyecto de ley que va a permitir que la presidenta Dina Boluarte pueda despachar de manera remota en caso de un viaje al exterior. Recibió 72 votos a favor. Significa que la presidenta podrá mantenerse a cargo de su despacho a través de tecnologías digitales como videoconferencias, incluso la firma digital cuando salga del país previa autorización del Parlamento. Sin embargo, hay toda una discusión constitucional. Hay quienes, como por ejemplo los juristas Domingo García Belaúnde o Natalia Primo, han dicho que esta ley es inconstitucional. Queremos conocer su punto de vista. Sí, de hecho he venido específicamente, entre otras razones, por esta norma. En primer lugar, yo quisiera hacer una aclaración. Esta no es una norma de gobierno digital, no es una norma de despacho digital. Es verdad que esa es una parte de la norma. Esta es una norma que tiene que ver con una obligación constitucional y que tiene que ver con el cumplimiento de lo que es el corazón de la administración pública. Permítame explicar esto. Por favor. En primer lugar, hay una parte del artículo 118 que no se está cumpliendo, que es la que se refiere a que la presidenta dirige la política exterior. Por lo menos en parte eso no se está cumpliendo. ¿Y por qué? Porque hoy día la política exterior no se hace desde Palacio y solo desde el territorio. Mire usted, el presidente Boric, el presidente Lula, el presidente Petro han estado no una, sino varias veces en Europa. ¿Por qué han estado en Europa? Porque hoy día el escenario mundial se está recomponiendo. Europa ha destinado 300.000 millones de dólares. Voy a repetir la cifra. 300.000 millones para invertir de aquí hasta el 2027 en distintas economías, entre ellas América Latina. Pero usted, su principal activo de un país es el presidente o presidenta de la República para estos propósitos. Porque los presidentes, jefes de gobierno, los jefes de Estado se reúnen solo con jefes de Estado. Y eso quiere decir que nosotros no vamos a poder esa parte de la política exterior materializarla. Pero eso se compagina con otro artículo, el artículo 44 de la Constitución, que tiene dos mandatos: garantizar los derechos humanos y el desarrollo económico. Los señores Boric, Petro, Lula entienden que no hay derechos humanos si no hay desarrollo económico. Y no hay desarrollo económico si no hay inversión. El presidente Petro ha estado en España y ha conseguido 1.000 millones de inversiones en sus viajes. Ok, entonces, bajo esa permítame lógica, terminar solamente este punto. Mire, entonces, usted tiene dos artículos que no se están cumpliendo.
2 artículos, el 44 por lo menos en parte y el artículo 118 de la Constitución. Por lo tanto, esto lo que hace es viable esos artículos. Y con esto cierro. El despacho presidencial le es inherente a la presidenta o al presidente y excepcionalmente se le entrega al vicepresidente. Lo que se está haciendo con esta norma es que la presidenta mantenga el despacho, esa es la regla, por mecanismos digitales. Entonces no nos estacionemos ni frivolizamos. No digo que aquí se frivolice, que no se frivolice la norma. La norma tiene que ver con servicios públicos, con derechos humanos, porque no son gratis, cuestan. Ahora, sí, yo quería dejarle planteada una pregunta. Usted acaba de decir que es importante que estas reuniones para convocar o para atraer inversiones a partir del monto que usted acaba de declarar y que ha repetido y al que le he puesto énfasis, tiene que ver con la presencia de la propia presidenta en ese tipo de negociaciones. Pero la pregunta es, ¿usted entonces cree que la presidenta Dina Boluarte podría, antes que la canciller o el ministro de Economía, garantizarnos ese monto de inversión en el país? Le hago la pregunta como un ciudadano común y quisiera que nos espere unos minutos, tenemos que ir al resumen de la hora para volver. Y lo otro es, claro, nadie discute la necesidad de viaje de la presidenta, pero la norma tenía que darse de esta manera, no podía haber una reforma constitucional para que tuviese todas las garantías legales del caso. Vamos a la pausa, al resumen de la hora y continuamos conversando con el embajador Walter Gutiérrez. Son ya las 9:09 de la mañana y estamos aquí en Ampliación de Noticias conversando con el embajador de nuestro país en España, Walter Gutiérrez, quien ha sido también defensor del pueblo aquí en el Perú. Y habíamos dejado abierta la discusión sobre la constitucionalidad o no de esta norma aprobada por el Congreso para que la presidenta pueda viajar y pueda continuar despachando de manera remota. Usted decía en efecto que los tiempos han cambiado, que se requiere la presencia de Dina Boluarte en el extranjero porque hay negociaciones de alto nivel, incluyendo aquellas para atraer inversiones a nuestro país, que requieren físicamente de la presencia, sí o sí, de la presidenta. No puede ser sustituida por el ministro de Economía, no puede ser sustituida por la Cancillería. Sin embargo, ha quedado abierta la discusión y hay varios constitucionalistas, no hablamos de uno, sino incluso de distintas tendencias que han dicho que la norma es inconstitucional porque la encargatura del despacho, digamos, no existe, es decir, no se puede dejar sin encargar el despacho. La Constitución obliga a que haya una encargatura que esta ley no contempla. Por lo tanto, consideran que la ley choca con la Constitución y que aquí lo que debió hacerse es una reforma constitucional que toma más tiempo, pero que era el camino legalmente incuestionable. ¿Cuál es su lectura? En primer lugar, la Constitución no se lee de manera insular, es decir, una norma la encapsulo y la leo. Así no se lee la Constitución. La Constitución se lee de manera sistemática. Sí, se trata de integrar toda la Constitución y optimizar las reglas y principios que alojan la Constitución. Usted con esa lectura, bueno, no usted, sino quienes argumentan, sí, querría decir que entonces dejamos congelado el artículo 118. Querría decir que, por lo menos en parte, dejamos congelado el artículo 44 de la Constitución, es decir, que el Perú promueve, el Estado promueve el desarrollo y la garantía de servicios públicos y derechos humanos. Quedaría eso suspendido. Pero permítame solamente una acotación antes de perder el hilo de esto. La encargatura entonces del despacho no se produce. Es decir, la presidenta viaja, no hay encargatura del despacho. No hay encargatura del despacho porque, ¿cuál es la regla? El despacho es una competencia íncita y permanente de la presidenta. Esa es la regla. ¿Sí? Uno es presidente y es titular del despacho. Ella va a mantener el despacho, o sea, va a cumplir la regla. ¿Cómo eso se soluciona cuando la Constitución obliga que en caso de viaje al exterior, la presidenta o el presidente, la presidencia finalmente, encargue el despacho presidencial? Ok, lo que pasa es que si nosotros... O sea, la ley está corrigiendo la Constitución. No está corrigiendo. Lo que la ley está haciendo es interpretar sistemáticamente toda la Constitución. Y permítame decirle lo siguiente, con ese argumento, mis amigos
Bueno, no voy a mencionar los nombres, pero... Yo le puedo mencionar, Domingo García Belaunde, Natalia Amprimo, aquí tengo más nombres, Iván La Negra. Fundamentalmente el caso de Domingo, el caso de Natalia, que son consumados constitucionalistas y además muy buenos amigos míos, yo no comparto ese punto de vista y con todo respeto diré lo siguiente. No podemos, y no lo digo con ironía, no podemos estar encastillados en la literalidad de esa norma, porque con ese criterio tampoco se le hubiera podido acusar a Castillo, pues, desde el punto de vista, porque Señor la literalidad no hubiera permitido investigar a Castillo. Ahí sí se hizo una interpretación, digamos, más integral y sistemática. De acuerdo, pero estamos ante una ley entonces que usted cree que es constitucional. Ahora, yo recuerdo que durante el reciente viaje del primer ministro Tarola y la canciller Gervasi a Madrid, en cuyas reuniones usted estuvo presente, el canciller español Álvarez insistió en que la presidenta Boluarte debía asistir a la reunión cumbre de los 27 jefes de Estado de la Unión Europea con los de la CELAC. Esto tiene lugar el próximo mes de julio en Bélgica. Sí. Quiero saber si esta ley permitirá que la presidenta Boluarte asista a esta cumbre a la que está invitada de principio, pero además de una manera acentuada. Y después vienen otras citas internacionales. Septiembre es la ONU y noviembre es la reunión de APEC con las 21 economías más importantes del mundo en San Francisco, Estados Unidos, que es una cita previa a la que acogemos nosotros el próximo año 24, que es una razón de más para que la jefa de Estado esté presente. Yo por eso quiero preguntarle si se prevé que la señora Boluarte asista a estas 3 reuniones internacionales de este semestre. Yo daré mi opinión porque esa es una decisión de la presidenta y además del Parlamento, porque no hay que olvidar que el Parlamento siempre evaluará y siempre será quien decida, la institución que decida, si es conveniente o no que la presidenta viaje. No es que la presidenta voluntariamente, por sí y ante sí, decide y viaja. Pero desde mi punto de vista, Fernando y Mávila, sí es muy importante. Es más, no haberle permitido, que si no se le hubiera permitido a la presidenta viajar, hubiera sido de enorme irresponsabilidad. Justamente por estos 3 eventos internacionales de enorme importancia. Cuando estamos hablando de CELAC-UE, estamos hablando de, digamos, el foro más importante y además de una relectura que está haciendo Europa respecto de América Latina. Solo para este año, han destinado $10.000 millones y el Perú no está sentado en la mesa. Usted me hizo una pregunta hace un momento, sí. Mávila. Me dijo, ¿quiere decir entonces que la canciller o que el presidente del Consejo de Ministros... O el ministro de Economía, por ejemplo. O el ministro de Economía. Es una persona que puede vender con mayor conocimiento, digamos, las posibilidades económicas que tiene el país para la inversión. Todos los funcionarios que usted me menciona son funcionarios competentes. Uh-huh. Pero digamos, en la diplomacia existen ciertos códigos. De acuerdo. Por muy brillantes que sean, así tengan el más empinado nivel, no se pueden reunir. Una visita de Estado la encabeza el presidente, la presidenta de la República. Le voy a contar una anécdota, sin mencionar, porque no puedo mencionar el nombre de un embajador, que me dijo lo siguiente, embajador que tiene muchos años en Europa, y me dijo, mire embajador, su país es muy importante, mi país no lo es tanto. ¿No? Pero el día que vino el presidente, 10 años de negociaciones se echaron a andar. 10 años de negociaciones. Así funciona la diplomacia. Los presidentes tienen que ir y pueden activar. No es que tengan que dar grandes discursos, no es que tengan que tener un conocimiento, sofisticadísimo. Lo que sucede es que los jefes de gobierno se reúnen con jefes de gobierno, jefes de Estado se reúnen con jefes de Estado. De acuerdo. Y activan justamente eso que los técnicos han venido elaborando o hemos venido avanzando, por muchos esfuerzos que se hagan. Por eso es que lo animo, lo insto a que su país utilice su principal activo. Nos puede gustar o no,
los gobiernos, pero el principal activo es el presidente de la República en la diplomacia presidencial. Muchas gracias, Walter Gutiérrez, por sus explicaciones. Hemos comprendido claramente que a usted la ley le parece plenamente constitucional. Hay una discrepancia con algunos de sus amigos constitucionalistas. Y, por otra parte, nos dice que es urgente desde el punto de vista político y de los beneficios para nuestro desarrollo que asistan a las reuniones previstas el próximo semestre en la que se ha invitado a la jefa de Estado del Perú. Muchas gracias. Que tenga una buena estadía en nuestro país. Muchísimas gracias. 9:18. Tenemos que hacer una nueva pausa y continuamos.